una semana más a nuestro curso básico de liturgia online. Parece mentira, pero ya llevamos 4 sesiones con esta. En la sesión primera y en la segunda nos preguntábamos qué era la liturgia. Y en la tercera analizábamos un poco lo que es la celebración, o sea, la liturgia en acto. Decíamos que a partir de ahora nos vamos a dedicar a analizar los distintos elementos que forman parte de la celebración. Y yo quisiera comenzar en este vídeo haciendo una pregunta, que sería la siguiente. ¿Cuál es el primer signo, el primer elemento, que a la vez es un signo, que nos encontramos en toda celebración cristiana? El primero. Cada uno lo podemos pensar y seguramente que habría diversas interpretaciones. Yo me estoy refiriendo en concreto a la asamblea, al grupo de cristianos que se reúnen para celebrar su fe, para celebrar en nombre del Señor. De la asamblea vamos a hablar esta tarde y lo vamos a hacer poniendo un apellido. La asamblea celebrante. Si te extraña este apellido al término asamblea, te invito a que veas el vídeo. Comenzamos. Y lo vamos a hacer, como tantas otras veces, leyendo un texto de Sacrosanctum Concilium. El documento sobre liturgia del Vaticano II nos dice en el número 41 lo siguiente. La principal manifestación de la Iglesia tiene lugar en la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas, particularmente en la misma Eucaristía. Es decir, nos está diciendo Sacrosanctum Concilium que la Iglesia no es algo que existe en abstracto, que existe por los aires, sino que existe en concreto. Y que se manifiesta de muchas maneras, pero especialmente y principalmente cuando los cristianos se reúnen en asamblea para tomar parte, para participar, para celebrar la Eucaristía y las demás celebraciones litúrgicas. Cuando digo que toda la asamblea es celebrante, me estoy refiriendo a que toda la asamblea participa en la celebración. Y ese es el punto con el que abrimos nuestro tema. Toda la asamblea es sujeto de la acción litúrgica, toda la asamblea participa en la celebración. Es importante que empecemos aquí y que empecemos de esta manera, porque durante mucho tiempo hubo en la Iglesia una concepción clerical de la liturgia. La liturgia es algo que hacen los sacerdotes en favor del pueblo, pero es algo de los sacerdotes. Ellos son los que hacen la liturgia. El pueblo asistía como un espectador mudo a la celebración y de alguna manera se beneficiaba de ella, pero no participando directamente. El Concilio Vaticano II ha querido redescubrir el valor y la importancia de la Iglesia reunida en la asamblea. Y nos dice que toda la asamblea participa en la celebración, no solamente el sacerdote que la preside, cada uno de los fieles participan en la celebración. Por eso toda la asamblea es celebrante. Y tiene sentido poner ese apellido a la asamblea. Todos los que componen la asamblea participan en la celebración, todos celebran. Cierto que no todos de la misma manera. El sacerdote lo hace ejerciendo el ministerio ordenado. El fiel lo hace ejerciendo, ahora hablaremos de ello, el sacerdocio bautismal. La asamblea es enormemente importante. Dice el número 1144 del Catecismo de la Iglesia Católica que en la celebración de los sacramentos toda la asamblea es litúrgica. Toda. Eso sí, añade, cada cual según su función, pero el Espíritu Santo actúa en todos y crea la unidad. Esto tiene consecuencias, y quizá esas consecuencias de esta visión de la asamblea nos las explica Sacrosanctum Concilium en el número 26, cuando nos dice que las acciones litúrgicas no son
acciones privadas. Son celebraciones de la Iglesia. No podemos decir mi misa, el bautismo de mis hijos, mi boda. Cierto que yo voy a participar en la celebración presidiéndola, o que es el bautizo de mis hijos, o que me voy a casar. Pero eso no significa que yo sea dueño de la liturgia. La liturgia es de la Iglesia. Por eso las celebraciones pertenecen a toda la Iglesia, influyen en ella y en cada uno de los que participan en ella, y son la principal manifestación, como decíamos antes, de la Iglesia. ¿Por qué? Punto segundo. ¿Por qué todos los fieles participan en la celebración? La respuesta es muy sencilla. Por medio del sacerdocio común de los fieles que viene del bautismo. El bautismo nos ha dado, entre otras cosas, ese deber y ese derecho de participar en la celebración. Podríamos leer, por ejemplo, si queréis, Sacrosanctum Concilium, el número 14. El bautismo nos ha unido a Cristo, San Pablo lo dice, por el bautismo hemos muerto con Cristo para resucitar con Él, hemos sido incorporados a esa vida nueva. Y esa vida nueva se caracteriza porque el cristiano está llamado a dar culto a Dios, a dar culto al Padre. Y eso lo hacemos con la propia vida, ofreciendo nuestra propia vida, lo comentamos ya en los vídeos anteriores, unidos a Jesucristo. ¿Cómo es posible eso? Gracias al encuentro con Cristo que se produce en la liturgia, gracias al don del Espíritu Santo que recibimos en la celebración. Por eso el sacerdocio bautismal significa eso, que todos estamos llamados a dar culto a Dios. Y ese culto es posible desde la participación en la liturgia, que es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Nos unimos a Cristo muerto y resucitado para tener su vida en nosotros. Por eso, toda la asamblea participa en la celebración en virtud de su bautismo, del sacerdocio bautismal. Y algunos fieles participan además en la celebración ejerciendo el sacerdocio ministerial, el que viene del sacramento del orden, para servir a esa asamblea presidiendo la celebración. Por eso hay una formulación muy clásica cuando se habla de estos temas, y es que la liturgia, punto tercero, es de la Iglesia y es para la Iglesia. Es de la Iglesia porque, como digo, no pertenece a nadie en particular, sino a todo el pueblo de Dios. No podemos hacer de las celebraciones litúrgicas actos privados, igual que no podemos cambiar cosas de la liturgia a nuestro antojo o capricho, o porque nos gusta o porque nos parece bonito. El número 22 de Sacrosanctum Concilium dice, aparte de que las acciones litúrgicas son actos de toda la Iglesia y no privados, dice, por eso nadie, aunque sea el sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Es de la Iglesia, porque pertenece a toda la Iglesia y porque existe para que la Iglesia se beneficie de ella, de la liturgia, para comunicar ese misterio del amor de Dios, del Dios amor, a quienes participan en la celebración. Podríamos leer, si queréis, el número 1118 del Catecismo de la Iglesia Católica. Os invito a hacerlo porque yo ahora no tengo tiempo de ello. Bien, ya sabemos entonces que toda la asamblea participa en la celebración a través y por medio del sacerdocio bautismal. Damos un paso más y pasamos al punto cuarto y decimos, bueno, esta asamblea que se reúne para celebrar la liturgia es un signo. Es un signo. ¿Un signo de qué? Es un signo fundamentalmente de Cristo. Si cogemos el Nuevo Testamento y leemos Mateo 18:20, leemos que donde dos o más están reunidos en mi nombre, dice el Señor,
allí estoy yo en medio de ellos. O sea, la asamblea reunida manifiesta la presencia de Cristo. En el número 7 de Sacrosanctum Concilium, que ya comentamos en su momento, se nos dice que Cristo está presente en la liturgia, evidentemente y sobre todo por medio de su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, la presencia real. Pero no significa que sea la única presencia, ni que las otras no sean reales. Cristo está presente en la palabra, está presente en el ministro que preside, está presente también, dice Sacrosanctum Concilium, en la asamblea. Por tanto, la asamblea es signo de Cristo. Pero también la asamblea es signo de la Iglesia. Hace presente en un lugar concreto a la Iglesia. La hace concreta, la hace... de eso se trata. Bien, pues esa asamblea, que es signo de Cristo y que es signo de la Iglesia, está llamada a participar en la celebración. Y esto es algo que Sacrosanctum Concilium repite hasta la saciedad. Vamos a leer, si os parece, el número 48 de la Constitución. Si lo encuentro, que no debería haber cerrado el libro. Aquí. Dice, por tanto, la Iglesia, con solícito cuidado, con amor, procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que comprendiéndolo bien a través de los ritos y las oraciones, participen consciente, piadosa y activamente en la acción sagrada. Consciente, piadosa, activamente. Hay muchos más adjetivos en otros textos de Sacrosanctum Concilium. La participación, tomar parte en la celebración, no es solamente estar allí y asistir, como el que asiste a una obra de teatro o ve una película. En primer lugar, esa participación ha de ser consciente. ¿Qué es la liturgia? Presencia viva de Cristo, a través de los signos, los gestos y las palabras de la celebración, de los ritos y las oraciones, decía el número 48. Por eso, una participación consciente es aquella que nace de la fe. Es aquella que es consciente de que estamos haciendo algo más que ritos y ceremonias, que nos estamos uniendo al mismo Dios que se manifiesta en la celebración. Consciente, fructuosa. ¿Qué significa fructuosa? Pues significa que por medio de ese encuentro con Cristo recibimos la salvación, recibimos el don del Espíritu Santo, para que nuestra vida sea un culto agradable a Dios. El fruto de la liturgia está en la vida. Toda celebración litúrgica es un encuentro con Cristo, un acontecimiento de salvación que produce en nosotros un fruto de salvación concreta, un cambio de vida, una orientación de vida hacia Dios. Consciente, fructuosa y activa. Al hablar de activa nos estamos refiriendo a lo externo, a lo que hacemos, a las palabras, a los gestos, a los signos, a los cantos, al silencio, a las posturas físicas, porque tomamos parte en los ritos para encontrarnos con Cristo, porque Cristo se manifiesta y se hace presente sacramentalmente, es decir, por medio de signos que lo hacen presente, signos en que los fieles están llamados a participar. Por eso el concilio no quiere que los fieles asistan a la liturgia, hemos leído, como meros espectadores mudos, sino como actores. Por eso la asamblea tendrá que ser ayudada a participar. Y la asamblea es ayudada a participar por medio de los ministerios. Los ministerios están al servicio de la asamblea. Pensemos en el lector, pensemos en el acólito, en el ministro extraordinario de la comunión.
Estoy dejando aparte el ministerio ordenado, que ese ya lo damos por supuesto, ¿no? Pero la asamblea tiene una variedad de ministerios y de servicios para facilitar esa participación. De tal manera que una asamblea dotada de ministerios es un signo también más elocuente de la Iglesia, es un signo mejor. ¿Cómo se participa? Pues hombre, hemos dicho cociente, fructuosa y activamente. Al hablar de la participación activa nos referíamos a las formas externas, a las distintas oraciones, a las aclamaciones, a las respuestas o a los diálogos, a las posturas físicas, estar de pie, estar sentados, estar de rodillas, a gestos como la señal de la cruz, la genuflexión, etc. A todos los símbolos de la liturgia, los elementos naturales como el pan, el vino, el aceite, los distintos objetos, los distintos ornamentos, etc. Y también por medio del silencio, muy importante en la celebración. Todo ello para que, por medio de los ritos y de las oraciones, cada uno de los fieles que participan activamente en la celebración puedan encontrarse con Cristo. Y como digo, para facilitar esto, los distintos servicios, los distintos ministerios. Acabo todo esto con una finalidad, que la liturgia llegue a la vida. La finalidad es la transformación de la vida de los creyentes, que lo que celebramos realmente incida de forma determinante en la vida personal y comunitaria de los cristianos. De eso se trata. Por tanto, sería importante que nos planteásemos, a la luz de lo que acabo de explicar, cómo es nuestra participación en la celebración, cómo debería de ser. Que nos preguntemos, por ejemplo, si nuestras asambleas son un mejor o un peor signo, un signo más o menos adecuado de esa presencia de Cristo y de la Iglesia. Yo pienso muchas veces en asamblea con los cristianos dispersos, uno en cada punta de la Iglesia. Es verdad que ahora tenemos que guardar una distancia social, pero ¿cuántas veces participamos en la celebración de una forma individualista y sin estar integrados en la asamblea? Pensémoslo, reflexionemos en esto y creo que nos puede ayudar leer unos números del Catecismo de la Iglesia Católica, menos que los de la semana pasada, tranquilos, los números 1140 a 1144. Os invito a leerlos, a considerar las ideas que ahí se van a exponer, que son más o menos las que se han expuesto en este tema. La asamblea como realidad de los cristianos que se reúnen para celebrar la Eucaristía o cualquier otra celebración, que toman parte activa en la celebración y que se convierten así en signo de Cristo y de la Iglesia, el primero con el que nos encontramos en la celebración. Muchas gracias por vuestra atención. Ya sabéis que para cualquier duda podéis recurrir al correo electrónico liturgia@diocesisdecartagena.org y la próxima semana nos volvemos a ver, si os parece, para seguir profundizando en otro elemento importantísimo de la celebración. Un saludo a todos, cuidaos en este tiempo de pandemia, toda precaución será poca y sigamos celebrando activa, consciente y de forma fructuosa la fe de la Iglesia en la celebración. Un saludo a todos.